Ya. Ok, chicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se me fue? ¿Ven el PDF? Sí, ¿Sí? está. Ah, ya. Se me había a mí entonces. Ya. Ok, entonces vamos a empezar formalmente con econometría espacial. La idea de la clase de hoy es explicarle un poquito qué consiste la econometría espacial, cuál es la diferencia entre la econometría espacial y la econometría que ustedes ya han visto, que es la econometría tradicional. ¿Bien? Entonces, netamente introductoria. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver un poco de, bueno, por qué necesitamos la econometría espacial, qué es lo novedoso de esto, qué es lo diferente. Spoiler, ¿vale? Lo único diferente es una matriz W nomás que está por ahí. ¿Ya? Lo único diferente. Termino los spoilers. Vamos a ver un poco esta matriz W, ¿cierto? Que se llama matriz espacial. Voy a explicar qué es lo que hacen, cuáles son las características de esta matriz espacial, por qué es tan importante. ¿Bien? Y vamos a ver también un ejemplo en él, es cómo podemos crear esta matriz que, eh, que nos permite, en el fondo, ver conectividad en el espacio. Y finalmente, cómo testear autocorrelación espacial. Entonces, fíjense que en esta lectura no vamos a ver casi nada de eh, econometría en sí. ¿Ya? Solamente explicarle un poquito eh, cómo pasamos de la econometría tradicional a la econometría espacial. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo quiero o lo que me gustaría que ustedes entendieran, ¿bien? Después de esta clase sería primero entender el concepto de heterogeneidad espacial y autocorrelación espacial. Son dos conceptos súper importantes, pero que son distintos. Y cada concepto lleva técnica de estimación distinta. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que me gustaría que les quedara súper claro, y espero que sea así. Después de esta clase, entender nuevamente esta matriz espacial W, ¿bien? Que lo que hace, que lo novedoso, por qué la necesitamos. ¿Bien? También me gustaría que fueran capaces de crear esta matriz W mediante R o Yoda, con un mapita, ese que va a tener un mapita, y con ese mapita ustedes podrían perfectamente crear su matriz de conectividad espacial. Va a haber mucha derivación más adelante, quizás ahora no tanto al principio, pero vamos a tener muchas demostraciones, sobre todo en términos de test, de sintótica. ¿Ya? Pero por ahora me gustaría que cuando tenemos esta clase, que entiendan cómo derivar el test de Moran, que el test de Moran es un test súper particular de estadística espacial, ¿no? Que nos permite saber en el fondo si los patrones espaciales que observamos son aleatorios o no. ¿Bien? Y luego testearlo, es decir, usar R y con sus propios datos testear si hay autocorrelación espacial. Entonces sería como mis metas con ustedes de esta primera lectura. ¿Ya? Entonces vamos a empezar super light y a medida que avancemos vamos a poner un poquito más formal. ¿Ya? Ahí está la lectura, bueno, ya tiene su sílabo, entonces no es necesario, que le explique la lectura. Está la lectura, están los papers, todos estos papers yo se los voy a subir después también a Educandus, así que no se preocupen. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, la pregunta crucial, ¿por qué necesitamos la econometría espacial? ¿Bien? ¿Por qué hay una rama que se llama econometría espacial? ¿Qué es lo diferente de la econometría tradicional? ¿Bien? Y la respuesta más simple es que cuando estamos estudiando unidades espaciales, ya sean ciudades, regiones, países, ¿bien? Lo que ustedes quieran en realidad, por lo general hay un aspecto importante a considerar, que es el hecho de las interacciones que pueden ver entre estas unidades espaciales. Entonces, por ejemplo, podemos perfectamente pensar en un mundo en donde, no sé, tenemos este país de acá, ¿cierto? Tenemos diferentes regiones, asuman, disculpen mi dibujo, yo sé que son feos, pero asumamos que tenemos la región 1, ¿cierto? Tengo la región 2, la región 3, etcétera, ¿bien? Pueden ser regiones, pueden ser comunas, pueden ser países, lo que ustedes quieran. Pero la gracia de estudiar estas unidades espaciales
o cuando hacemos análisis espacial, nosotros sabemos que estas unidades no son aisladas, es decir, lo que pasa acá, en esta comuna, región, ciudad, etcétera, va a afectar lo que pase en esta región de acá. ¿Bien? Y por lo tanto, ese modelamiento de ese fenómeno, que nosotros lo llamamos efecto spillover, efecto de derrame, ¿cierto? Con la colorimetría tradicional no lo podemos hacer. Por lo tanto, necesitamos una forma de poder modelar este fenómeno. ¿Bien? Entonces, para que quede un poquito más claro, podemos pensar en lo siguiente, es decir, por ejemplo, en su área, ¿cierto? En contaminación, recursos naturales. Sabemos que la contaminación no es espacial, es decir, no podemos analizar, si estamos interesados, por ejemplo, en analizar el efecto de la contaminación sobre la salud de las personas en cada comuna. Por ejemplo, no podemos asumir, ¿cierto?, de que la contaminación en Talca no va a afectar a la contaminación de San Clemente, por ejemplo. ¿Bien? O sea, sabemos que si Talca genera más contaminación, más CO2, esa contaminación va a viajar y va a afectar a la gente en San Clemente. ¿Bien? Y comunas alrededor. ¿Bien? Con la cronometría tradicional, insisto, no podemos ver ese efecto. ¿Bien? Por lo tanto, necesitamos nuevamente econometría espacial. En el caso, bien, de la contaminación que le está dando recién, la idea es de que hay efectos spillover o externalidad, como ustedes ya lo han visto en sus cursos de micro 2, creo, ¿no? Micro 1, micro 2, por ahí. ¿Ya? Es decir, lo que pasa en Talca no solamente afecta a Talca, sino que también afecta a las comunas vecinas, ¿bien? Sobre todo pensando en contaminación. Es decir, un aumento en la contaminación en Talca no solamente va a afectar a la gente en Talca, sino también va a afectar a la gente de San Clemente, San Vicente, San Clemente, me pierdo. Ya, no importa. Pero la comuna vecina, ¿ya? No sé muy bien cómo están configuradas las comunas acá, así que me perdonan por los ejemplos, ¿ya? Pero, dado que no conozco las comunas, es mejor tener un ejemplo ficticio, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, estoy asumiendo un mundo lineal. Entonces, fíjense, acá tengo un mundo lineal, tengo la comuna, o tengo regiones en este caso, tengo la región 1, tengo la región 2, tengo la región 3, 4 y 5. ¿Bien? Entonces, son mis 5 comunas, ¿bien? Dado que no conozco la región del Maule completamente bien, son mis comunas ficticias. ¿Ya? Entonces, supongamos de que estoy interesado en la región 3, y en la región 3, por ejemplo, se pone una fábrica de zapatos, o lo que ustedes quieran, en realidad. ¿Bien? Esta fábrica genera contaminación en esta región. ¿Ok? Nosotros sabemos, y bueno, la teoría y los expertos empíricos nos dicen que si se genera mayor CO2, ¿bien?, va a afectar a la salud, llamémoslo esta salud H, ¿bien?, la salud en la población de la región 3. ¿Cierto? Ustedes lo pueden ver quizás en invierno. Yo todavía no he pasado ningún invierno acá, pero me han contado que se quema mucha leña, ¿cierto? Hay mucha contaminación, y por lo general eso hace de que la gente se enferme. Y de hecho, si ustedes ven los datos de emergencia, de salud de emergencia, van a notar un pic, ¿cierto?, de atenciones médicas en los meses más fríos. ¿Okay? Entonces, sabemos que esta contaminación, combinado, ¿cierto?, con el clima, ¿cierto?, o sea, controlando por holding, o manteniendo fijo todos esos controles, sabemos que la contaminación va a afectar la salud de los habitantes de la región 3. ¿Bien? Pero no solamente va a afectar a la región 3, ¿cierto? Va a afectar también a los habitantes de la región 4, la región 2, que son las regiones vecinas. ¿Bien? Sabemos que la contaminación no es estática, es dinámica, ¿cierto? Es móvil, con el aire viaja. Y este efecto de que el CO2 de la región 3 afecte, ¿bien?, al CO2 en la región 2, y además afecte la salud de la región 2, se llama efecto spillover. ¿Bien? O efecto de derrame en español.
¿ya? Es decir, o externalidad en el fondo. ¿Bien? Es una externalidad, pero en este caso es una externalidad espacial. ¿Ok? Acá hay dos cosas importantes que quiero que le quede claro porque después nos va a servir para el modelamiento econométrico. Fíjense que cuando yo estoy hablando de CO2, ¿bien? En el fondo, en mi cabeza econométrica estoy pensando en mi X, ¿cierto? Mi relieve independiente. ¿Es decir? Mi X. Y cuando hablo de salud, H, ¿bien? Estoy pensando en mi I, ¿cierto? Estoy diciendo, la contaminación afecta la salud. ¿Bien? Y cuando está hablando de esto de las externalidades, hice dos ejemplos pequeñitos, quizás no se entendió mucho, pero que son distintos. Dije, el CO2 X de la región 3, ¿bien? Dije, X de la región 3 afecta, ¿bien?, la salud, el I de la región 2, y de la región 4 también, de la región 1. ¿Bien? Y además dije que el CO2 de la región 3 va a afectar el CO2 de la región 2, o región 4, región 5. Entonces son dos efectos distintos. ¿Ok? Es importante que lo tengan en su cabeza porque dependiendo de los efectos spillover que queramos modelar, vamos a utilizar un modelo u otro. ¿Ya? Creo que este ejemplo de la contaminación es súper claro en ese sentido. Podemos tener un efecto spillover de las X de la contaminación, es decir, la X de la región 3 afecta a la X de la región 4, de la región 2, de la región 5, de la región 1, etc. Obviamente, de forma decreciente, va a afectar a las comunas cercanas mucho más que a las comunas lejanas. ¿Bien? Y la X también puede afectar a la Y de otra región. ¿Bien? Por ahora no le voy a poner ningún nombre, pero para que entiendan los diferentes conceptos de externalidades que pueden salir de este pequeño ejemplo. ¿Bien? ¿Y hasta cuántos X o cuántas Y afectan los X de CO2? Va a depender de cómo tú consideres el efecto espacial. ¿Bien? Voy a dar un ejemplo. Podemos asumir de que en realidad el efecto viene dado por la distancia. En realidad por la inversa de la distancia. Es decir, las comunas más cercanas se van a ver más afectadas y entonces fíjate que la distancia es más chiquitita, entonces necesito la inversa en realidad. ¿Ya? Puedes asumir de que el efecto es una función de la inversa de la distancia. ¿Ya? Es decir, a pesar de que las comunas están muy alejadas, voy a asumir de que se pueden ver afectadas, pero de forma muy chiquitita, si utilizo la inversa de la distancia. O puedo asumir en realidad de que el efecto solamente es rápido, es un efecto espacial rápido, en el sentido de que va a afectar solamente a mi vecino más cercano. Pero como vamos a ver más adelante, la econometría espacial nos permite también asumir de que a pesar de que yo diga que voy a afectar a las comunas más cercanas, por efecto de spillover, ¿bien?, al final voy a terminar afectando a las otras comunas. Ejemplo, la región 3 afecta a la 2, ¿cierto? Ese es mi supuesto. Pero yo sé también que la 2 va a afectar a la 1. Pero es un efecto rebote, porque la 3 afectó a la 2. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, el efecto va a depender de cómo tú consideres que se da este efecto espacial, que lo vamos un poquito más adelante con la matriz W. ¿Ok? No sé si respondí. Entonces aquí está implícito un grado de proximidad sobre vecindades. Exacto, sí, obvio. Sí. Como todo, como análisis real también, ¿cierto? Es decir, necesitamos un vecindario y ver cómo se comporta en cercano, ¿cierto? Entonces, sí, tiene que ver con cómo definimos cercanía, que de hecho es lo que es importante, ¿eh? Es decir, cómo modelamos esto, cómo modelamos que la región 3 afecta a la 2, y la 2 afecta a la 1, etc. ¿Bien? Por lo tanto, como les decía recién, en este ejemplo está
implícitamente el hecho de que la distancia importa, ¿bien? La geografía importa. ¿Bien? De hecho, como lo puse ahí en rojito, esto se llama la primera ley de Tobler, y le puse una fotito. Yo creo que siempre es importante conocer a las personas que han contribuido en un área, entonces le puse una fotito del profesor Waldo Tobler, que es geógrafo, de hecho, ¿ya? No es economista, es geógrafo. Y su primera ley dice que todo está relacionado con todo lo demás, ¿bien? Pero las cosas más cercanas importan más. ¿Okay? Esa es la ley de todo. ¿Bien? Me imagino que entiende la idea, ¿cierto? Obviamente, todo está interrelacionado, pero las cosas más cercanas se van a ver más afectadas. ¿Ya? Y este concepto, esta ley de Tobler, fue la que en el fondo generó, ¿cierto?, toda esta idea de autocorrelación espacial, dependencia espacial, etc. ¿Bien? Bien, entonces, dado eso, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Sí, yo Dígame. con el caso anterior, cuando dice que X2 afecta a Y2, pues, y intrínsecamente afecta a la salud, ¿ahí se está refiriendo a los métodos de estimación o se está refiriendo a los efectos directos e indirectos cuando construimos después la matriz W? Sí, lo que pasa es que como usted ya conoce la idea, pero ya ha visto más parte de clase de memoria espacial, sí, usted está bien, en el sentido, va al punto de que me estoy refiriendo a efectos directos e indirectos, ¿ya? Que más adelante, yo creo que ya la sesión 2 lo vamos a formalizar, ¿ya? Pero primero quiero que generen la intuición, ¿ya? La econometría es importante en la intuición, entonces, todavía no le he puesto un label, un nombre, pero sí, es eso, efectos directos e indirectos. ¿Ya? Ojo que los efectos directos e indirectos se pueden generar mediante diferentes modelos. ¿Ya? Lo único que estoy diciendo acá, lo único que dije anteriormente es que cuando pensamos en efectos, perfectamente podríamos pensar de que las X afectan a las X de otras regiones y las Y afectan a la Y de otras regiones o las X afectan a la Y de otras regiones. ¿Ya? En el fondo son tres efectos distintos. ¿Ya? Pero es eso, pero tiene razón, sí, en fondo estoy hablando de efectos directos e indirectos. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ah, chicos, me avisan por la... Ah, creo que ya es hora del break, ¿cierto? ¿Sí? Pero podemos seguir y salir más temprano. Es que necesito sacar la basura, entonces necesito un Ya. break antes de la mañana, ¿ya? ¿Le parece si hacemos el break a las 11? ¿Ya? Sí, ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ya, ok, excelente. Me quedan 4 minutos nomás. Ya. Por lo tanto, dada esta ley de Tobler, que todo afecta a todo, pero las cosas más cercanas lo afecta más, nacen dos conceptos en econometría espacial que son importantes. Bueno, son conceptos de econometría en general, pero ustedes ya los conocen, pero que en econometría espacial le pusieron sus propios nombres, ¿bien? Que es la heterogeneidad espacial y la dependencia espacial. ¿Bien? Eh, ¿Alguien sabe en realidad o me podría explicar qué es la heterogeneidad en econometría? Cuando alguien dice, es que usted no está controlando por la heterogeneidad. En el fondo, ¿qué le está diciendo? O usted no está viendo que hay un efecto heterogéneo. Entonces, debería ser tal cosa. Entonces, mi pregunta es, en econometría clásica, ¿qué implica heterogeneidad? ¿O cómo yo modelo la heterogeneidad? Y dejo la pregunta ahí para que me respondan obviamente. ¿Ya? Eh, bueno, agregaría un poco de que tiene que ver con lo que no puedo observar de los individuos. ¿Ya? Entonces eso me genera un problema, ¿Ya? eh, sobre todo en la parte del error, que contiene mucha información que estoy perdiendo. O sea, así lo diría como vamos sencillo, Excelente. no tan técnico. Ese es un buen punto. Eh, Roberto, ¿cierto? Sí, Roberto. Sí. Roberto, una pregunta. Por ejemplo, supongamos de que yo le digo, me estoy analizando el efecto es el típico ejemplo, de educación sobre salario. Una ecuación de Mincer, ¿cierto? Y usted me muestra una ecuación, uno lee, o para instrumental, lo que usted quiera, o lo más sofisticado que usted pueda
de pensar. Y alguien dice, ¿sabe que en realidad yo creo que el efecto de la educación sobre el saber es heterogéneo? ¿Qué quiere decir eso? Que es distinto para cada uno de los Muy bien. individuos que estoy. Ya, entonces, ¿qué haría usted para poder controlar por esa heterogeneidad? Tendría que tener variables, por ejemplo, de dónde estudiaron estas personas, su educación básica media, eh, niveles de ingresos de los padres, por ejemplo, o algunas Bien. características Puede particulares. ser un poquito más específico. Y supongamos que un profesor le dice, ¿sabe que el efecto es heterogéneo por género? ¿Qué haría usted? Controlo por género. ¿Controla por género? Porque si controla por género, fíjense que lo único que está diciendo es que el efecto de X sobre Y, ¿bien?, sería beta, ¿bien?, dejando constante el género. Pero ahí está controlando, no está modelando la heterogeneidad. Mm. Quizás no expliqué bien. Cuando usted controla por una X en un modelo, todos esos factores usted los está dejando fijos, ¿cierto? Lo deja ahí, los mete en la ecuación, cosa de que usted puede decir que el efecto de X sobre Y es ceteris paribus, ¿cierto? Controlando por todas estas X. Pero no lo está modelando. ¿Me explico? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de género, si usted quiere modelar la heterogeneidad, lo correcto sería, o, uno, incluir la interacción, es decir, poner en stata, por ejemplo, para hacer el ejemplo más fácil, en stata rec, ¿cierto? Y X, en este caso escolaridad, ¿cierto? Y punto sexo, y además incluir la interacción, C punto escolaridad, gatito, ¿cierto? Y punto sexo. Ahí usted está modelando la heterogeneidad, porque está diciendo que el coeficiente es distinto por género. ¿Es así? Eso Sí. es heterogeneidad. ¿Bien? Y así es como uno lo entiende en econometría. Cuando uno habla de heterogeneidad, está diciendo que el coeficiente, bueno, cuando uno quiere modelar heterogeneidad en realidad, lo que estamos diciendo es que el coeficiente de la variable que usted esté interesado es distinto para cada individuo o grupos de individuos. ¿Bien? Entonces, si usted extrapola... Ahí tengo una pregunta. ¿Es el coeficiente de cada X o el intercepto? Depende de lo que quiera hacer. ¿Ya? Si está interesado en el efecto, usted puede modelar... bueno, está interesado en el efecto de una variable, usted modela la heterogeneidad en el coeficiente de esa variable. Ajá. Bien, si está interesado en cosas no observables, tiene un panel, perfectamente usted puede modelar la constante también como heterogénea. ¿Bien? Entonces va a depender de cada contexto. Y de hecho, si está interesado en multiniveles, estos modelos multinivel, puede modelar la heterogeneidad de las dos cosas, de los beta y de la constante. Pero para mí es mucho más importante el beta. En econometría moderna lo que estamos interesados son los efectos, ¿cierto? Y los betas son los efectos. Pero sí, puede modelar los beta o los alfa, la constante, para que represente esa heterogeneidad. No hay problema con eso. De hecho, es un modelo mucho más complejo. Mi punto era solamente de que si estamos interesados en modelar heterogeneidad, lo que estamos preguntando es este coeficiente, ya sea alfa o beta, como usted quiera modelarlo, ¿es distinto para cada uno de los individuos o grupo de individuos? Y en la econometría espacial, en el fondo, cuando hablamos de heterogeneidad espacial, como lo dice ahí la definición, estamos interesados en saber si el efecto de X sobre Y es distinto para cada unidad espacial. ¿Bien? Ok, vamos a dejarlo hasta acá para tomarnos un break de 20 minutos y así yo pueda ir a botar mi basura. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? ¿Cortamos o le pongo pausa? No sé cómo lo hacen los demás profesores. Generalmente le colocan, Sí. ¿Ah? generalmente le ponen como pausa la grabación y después como todo apagado, sin audio y sin video. Y después volvemos en 10 minutos. Verdad, que tiene la razón, hay que pausar grabación ya. Ya.
¿Ven la slide, cierto? ¿Sí? Ya, excelente. Bien, entonces, resumiendo un poquito lo que estábamos viendo en la primera parte, concepto importante. En primer lugar, hay dos conceptos en econometría espacial en que estamos interesados, ¿cierto? Que es el concepto de heterogeneidad espacial y dependencia espacial. ¿Bien? Si bien se parecen, no es lo mismo. Y quiero explicar la diferencia porque dependiendo del concepto o de lo que usted quiera modelar econométricamente, ¿bien? Van a estar métodos distintos. ¿Ok? Y este curso de introducción a la econometría espacial solamente vamos a lidiar con uno de ellos, ¿bien? No con los dos. ¿Bien? Entonces, como él comentaba recién, el primer concepto que es importante en econometría espacial es el concepto de heterogeneidad espacial. ¿Bien? Entonces, la definición formal dice lo siguiente, dice, la heterogeneidad espacial, ¿cierto? Básicamente tiene que ver con un efecto diferenciador, ¿bien? Sobre el espacio geográfico, ¿bien? Entendiendo el espacio geográfico como regiones, comunas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, en términos formales, podríamos pensar, por ejemplo, que tenemos una variable dependiente, ¿bien? Y, o Y, creo que en otros países le dicen Y, algo así, ¿ya? Entonces, yo tengo que decirle I, así que lo digo I, ¿ya? O Y. Fíjense que esta I es para la unidad espacial I, ¿bien? Y esta unidad espacial, perdón, esta variable, ¿cierto? Depende, ¿bien? De una función de variables, ¿bien? Variables de cada unidad espacial, y además el hecho de colocar el subíndice I acá, ¿bien? Estoy diciendo de que esa relación, o ese efecto, ¿bien? Varía por cada unidad espacial, ¿ok? Bien, más un error. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en econometría tradicional, si estamos modelando, no sé, por ejemplo, pobreza, diríamos que la pobreza, ¿cierto?, en la región I, o la comuna I, ¿cierto?, depende, no sé, por decir algo, de, no sé, el empleo, ¿ya? El nivel de empleo de la región I más el error. ¿Bien? Todavía no vamos a asumir nada de este error porque todavía no estamos interesados en el modelamiento, la estimación. ¿Bien? Pero podríamos asumir esto. ¿Bien? Bueno, súper sencillo. Es decir, la pobreza depende del nivel de empleo en cada comuna. Pero fíjense que el beta, o sea, si yo les pregunto, ¿cuál es el efecto del nivel de empleo sobre el nivel de pobreza? Ustedes me van a decir que va a ser la derivada parcial de esto, ¿no es así? Y esto es igual a beta, ¿no es así? Entonces beta me da el efecto, asumiendo que hay exogeneidad y todo eso, ¿sí? No hay ningún problema, o tenemos una buena estrategia de identificación, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero lo importante, lo que quiero recalcar acá, es que fíjense que ese beta que ustedes observan ahí es un beta promedio. Estamos literalmente estamos diciendo de que un aumento en una unidad o en un por ciento, ¿cierto?, de el empleo en la región I, ¿bien?, genera un efecto promedio en todas las regiones de beta, ¿bien?, en términos de pobreza. ¿Bien? Entonces, estoy diciendo en el fondo de que el empleo afecta de la misma manera a nivel de pobreza en todas las regiones o en todas las comunas. ¿Bien? ¿Ustedes creen que eso es así? Es decir, que todas las comunas reaccionan, o el nivel de pobreza de las comunas reaccionan de la misma manera a la tasa de empleo o desempleo. Yo diría que no, ¿cierto? Hay comunas que reaccionan de mayor manera, otras de menor manera, es decir, su elasticidad difiere. ¿Bien? Entonces, dado de que es poco probable que eso ocurra, es decir, que todas las regiones o comunas reaccionan de la misma manera, en realidad nos gustaría saber si este beta es distinto, y fíjense que va a haber un subíndice I acá, así como aparece acá, para cada comuna. Solamente con escribir eso,
ese modelito estoy diciendo que el efecto es distinto en el espacio. ¿Ok? Lamentablemente, este efecto diferenciado, ¿bien? A través del espacio, nosotros no lo vamos a ver en este curso. ¿Bien? O, en el fondo, lo que trato de decir es que no vamos a ver modelos que estimen heterogeneidad espacial. ¿Bien? Por ejemplo, hay técnicas como el Geographical Weighted Regression o Random Parameters que nos permiten ver esto, pero lamentablemente la duración del curso no vamos a ver métodos que lidien con este problema espacial, que se llama heterogeneidad espacial. ¿Ok? Sino más bien vamos a ver técnicas que lidien con el segundo fenómeno espacial que estamos interesados, que se llama dependencia espacial. ¿Bien? Déjame limpiar esto acá y seguimos. Entonces, el primer concepto importante, heterogeneidad espacial. El efecto de la relación que estamos interesados, asumimos que varía en el espacio, no es distinto en el espacio. ¿Bien? No es lo mismo el efecto en Talca que en Santiago, que en Antofagasta o que, no sé, en Arica. ¿Bien? Profe, tengo una duda, Sí, disculpe. sí. Con los datos que estaría ingresando ahí, ¿Ya? ¿es un dato por región, por ejemplo, por comuna? ¿O tengo individuos que pertenecen No, acá cuando ponga su índice I, me estoy refiriendo a una variable en el espacio. Es decir, tomando su pregunta, lo que estoy diciendo es que es el nivel o la tasa de pobreza de la comuna I. No estoy hablando del individuo en la comuna I. O sea, los datos que tengo son el número de comunas. Exacto, entonces son datos agregados, son datos a nivel comunal, Ya, o a nivel regional, o a nivel de país. ¿Bien? perfecto. ¿Más preguntas? No, ya. Entonces, el segundo concepto importante es, en econometría espacial, es el concepto de dependencia espacial, que es distinto al de heterogeneidad espacial. Entonces recuerden, heterogeneidad espacial, en el fondo, así como si quieren acordar de esta definición, siempre piensen que el efecto varía en el espacio, es distinto. Fácil, ¿ya? O el beta varía, el beta gorrito varía por cada comuna, por cada región, etc. ¿Bien? Profe, ¿Ah? ahí en esa ecuación que usted está diciendo, en la dependencia espacial, ¿Mm? el YI ¿qué es eso? ¿Qué simboliza eso? Voy a dar la definición, ¿ya? Entonces, dependencia espacial ahora, básicamente lo que modela la dependencia espacial es el hecho de que lo que pasa en una comuna afecta a otra comuna. Y a ella misma, porque ahí Y ella veo misma. dentro de F, Y sub I. Exacto, sí, perfecto. Obviamente, lo que pasa en Talca afecta a Talca y también va a afectar a su comuna alrededor o a Santiago, quizás, dependiendo del fenómeno que estamos modelando. ¿Bien? ¿Se entiende? Y cuando I, Dígame, ¿sí? pucha, que el hijo mío me quita esta vaina. Y cuando I es igual a J, ¿qué pasa? Ahí vamos a la definición. Entonces, dependencia espacial, en el fondo, para entenderlo, quiere decir que lo que pasa en I, en la comuna I, en la región I, en la unidad geográfica I, ¿cierto? Depende de lo que pasa en la comuna J. ¿Bien? Entonces, formalmente, podríamos, de forma muy general, definir dependencia espacial de la siguiente manera. Lo que pasa en I, o la dependiente que estoy interesado, ¿bien? En la comuna I, es una función, esto puede ser una regresión lineal o no lineal, lo que ustedes quieran, por eso es súper general, por eso es F, es una función. Va a depender si estamos en un mundo lineal o no lineal, la forma explícita de ese F. ¿Bien? Pero como estamos hablando en términos generales, vamos a asumir de que I, ¿bien? Por ejemplo, no sé, en este caso la contaminación, por dar un ejemplo, el CO2 en la comuna I, ¿bien? Depende obviamente del CO2 en la misma comuna, cuánto CO2 produzca, y además del CO2 de las comunas vecinas. ¿Se entiende la notación? ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiere decir de que lo que pasa en Talca depende de lo que pasa en Talca y también depende de lo que pase en las comunas alrededor. Y fíjense que el concepto es distinto al de heterogeneidad espacial.
¿bien? Porque cuando hablamos de heterogeneidad espacial, nunca dijimos de que lo que pasa en Talca, bien, depende de lo que pase en las comunas vecinas. Lo único que dijimos es que el efecto en Talca es distinto al efecto en las comunas vecinas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿O no tanto? ¿No? ¿Sí? Ya, entonces, eso es el fenómeno de dependencia espacial. Entonces, nuevamente, insisto, dependencia espacial, lo que pasa en Talca, en el fondo, depende de lo que pasa en Talca y además de las comunas vecinas. Las comunas vecinas tienen un efecto sobre I. ¿Bien? Eso es dependencia espacial. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros vamos a modelar en este curso. ¿Bien? Dependencia espacial. Todas las técnicas económicas que vamos a ver tienen que lidian con esto. ¿Bien? ¿Sí? Consulta, ¿cómo yo defino cuántas comunas van a afectar a Talca? Pregunta interesante. Es una pregunta difícil que no tiene una solución sencilla. ¿Ya? De hecho, vamos a ver en unas par de slides más de cómo vamos a asumir esa relación o dependencia espacial. Yo creo que en 2 minutos más voy a responder a su pregunta. ¿Cómo vamos a definir quién afecta a Talca? Ejemplo. ¿Ya? O cuántas comunas afectan a Talca. ¿Bien? ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntar, ¿este concepto es más fuerte que el anterior o son cosas que No, son son independientes? distintos. Son distintos. Creo que quizá, bueno, voy a hacer otro ejemplo. Soy muy malo dibujando, por eso trato de no dibujar mucho, pero me voy a arriesgar y voy a hacer nuevamente mi mundo, ¿bien? Mi mundo de papa. Tengo regiones, ¿bien? A ver, ejemplo, a ver, pensemos en un modelito sencillo. Nuevamente, voy a asumir de que estoy interesado en modelar la salud H en la comuna I. Y por ahora voy a asumir solamente de que depende, ¿bien?, de el CO2 de la comuna I más un error. ¿Ya? Modelo simple, sencillito. ¿Ya? Estoy interesado en ese efecto. ¿La contaminación genera peor salud en los habitantes? Bueno, esa es básicamente la idea. Entonces, el concepto de heterogeneidad espacial me diría de que ese beta, este efecto, que en ese caso, en este módulo, es el mismo para todas las comunas, es un beta promedio, el concepto de heterogeneidad espacial me diría, mira, el efecto en estas comunas es distinto, por lo tanto, acá voy a tener un beta para la región 1, voy a tener un beta para la región 2, un beta para la región 3, un beta para la región 4, un beta para la 5 y un beta para la 6. ¿Ya? Estoy diciendo que el efecto es diferenciado a través del espacio. ¿Bien? Ojo, que no estoy diciendo de que ese efecto, ese efecto depende de otra región. Pero lo que estoy diciendo es que es diferenciado. ¿Bien? Heterogeneidad espacial. ¿Estamos claros con el concepto de heterogeneidad espacial? ¿Ya? Sí. Ya. Acá no hay dependencia. Lo único que estoy diciendo, el efecto varía en el espacio. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? No lo sé, pero varía. ¿Bien? En la dependencia espacial, perdón, A mí me causa ruido esta ecuación todavía, porque, escucha, si por el teorema de la función inversa yo podría dejar a y en función solamente de la yj, a claro, menos de que el determinante de la hessiana de f sea nulo. exacto, hay un problema ahí de Por grado de eso, libertad. sí, sí, exacto. Por eso la Entonces, ¿por qué econometría, condiciones hay sobre f? exacto, por eso, como vamos a ver, la econometría tradicional no puede lidiar con este problema. ¿Bien? Porque es Claro, un problema está de raro. libertad. ¿Bien? Bien, pero antes de pasar a eso, me interesa que entendamos los conceptos. ¿Bien? Heterogeneidad espacial tiene que ver con este fenómeno. Dependencia espacial, déjenme borrar acá, voy a borrar esto acá. La dependencia espacial me dice de que, por ejemplo,
la salud, ¿bien?, en la región 1, ¿bien?, depende del nivel de salud de las comunas vecinas y obviamente también de la salud de la misma comuna. Depende de lo que pase en las otras regiones. O sea, dependencia espacial. ¿Bien? Si lo quieren llevar al mundo de series de tiempo, ¿bien?, en el fondo lo que estoy diciendo acá es que lo que pasa hoy depende de lo que pasó ayer. ¿Bien? Básicamente es eso, es el concepto de dependencia o dependencia en el tiempo. ¿Bien? El concepto de dependencia en el tiempo tiene su homólogo en economía espacial, pero acá no es lineal, porque fíjense que la dependencia en el tiempo es lo que pasa hoy, depende de lo que pasó ayer, ¿bien?, y lo que pasa hoy va a afectar a lo que pasa mañana. ¿Bien? Es lineal la dependencia en serie de tiempo. En el espacio, o en la economía espacial, es multidireccional, porque fíjese que lo que pasa en la región 1 depende de lo que pasa en la región 2, 3, 4, 5, 6, es mucho más complejo modelar. ¿Ok? Bien. ¿Más preguntas? Ya. Bien, entonces, para dejar claro, en este curso solamente vamos a ver dependencia espacial, cómo modelar este hecho, y como bien decía, ¿cuál es el nombre de...? Creo que es... que no veo su nombre. El chico que preguntó sobre el determinante de esto. Alex. Alex, ya. Como bien dice Alex, o bien lo intuye, modelar esto con la econometría tradicional no podemos. ¿Bien? Por ejemplo, nuevamente voy a volver a mi ejemplito anterior, ¿bien?, de las tonalidades de contaminación. Entonces, por ejemplo, si quiero modelar esta realidad que ustedes ven acá, que tengo 5 regiones, ¿bien?, y además quiero asumir dependencia espacial, es decir, el I de la región 3 depende del I de la región 4, 5, 2, 1, etc. ¿Bien? Si quisiera modelarlo geométricamente, lo primero que haríamos sería esto que ustedes observan acá. ¿Bien? Quizá no se nota mucho, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Fíjense que si quisiera modelar la relación anterior, eh, sería lo siguiente. El I en la región 1, ¿bien?, depende del I de la región 2, la región 3, la región 4 y la región 5. ¿Bien? El I de la región 2 depende del I de la región 1, la 3, la 4 y la 5. ¿Bien? Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, en el fondo sería como un sistema de ecuación. ¿Bien? Entonces, fíjense que y además, obviamente, como los betas tienen que ser distintos, es decir, el efecto, por ejemplo, beta 2,1, fíjense que es el efecto de I de la región 2 sobre 1. ¿Bien? Y beta 1,2 es el efecto de la 1 sobre 2. Obviamente, el efecto no tiene por qué ser el mismo. ¿Bien? Es decir, estamos asumiendo que beta 2,1 es distinto a 2,1 es distinto al beta 1,2. ¿Bien? Lo cual tiene sentido, ¿cierto? No tiene por qué ser el mismo efecto. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema de este modelo? Me imagino que ya lo intuyen porque Alex ya lo mencionó. El problema de modelar esto así es que tenemos un problema de grado de libertad. ¿Por qué? Fíjense, ¿cuántos coeficientes tenemos? 20. 20. ¿Cuántos datos tenemos? 5. 5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el estimado OLS en este escenario? Es decir, recuerden que el beta OLS es
si estimo esto mediante mínimos cuadrados ordinarios, o el beta doble es x transpuesta por x, ¿cierto? A la menos 1 por x transpuesta por y. ¿Así? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Puedo estimar eso? ¿Eso que ustedes ven ahí? ¿Puedo estimar ese beta gorrito? ¿Sí o no? No, no se puede, ¿Por qué no? porque tengo más parámetros que observaciones. Muy bien. ¿Y eso qué implica en la ecuación del beta gorrito? No existe la inversa de x transpuesto por x. Exacto. Es decir, ese determinante no existe, es un poco lo que usted decía. Ese es el problema que tenemos con la econometría convencional. Si queremos modelar dependencia espacial, no lo podemos hacer de esta manera. ¿Ok? Podemos poner algunos supuestos y poner ciertas restricciones, etcétera, así un poco como lo hacen la gente que estima sistema ideal de demandas, por ejemplo. ¿Bien? Pero es poco útil para lo que queremos modelar. ¿Bien? Entonces, resumiendo, modelar esto mediante técnica econométrica convencional no se puede, porque tenemos un problema de grado de libertad. En el fondo tenemos más parámetros que variables, por lo tanto x transpuesta por x no se puede invertir. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, la pregunta lógica que nace después, bueno, ¿cómo lo hacemos entonces, cierto? ¿Cómo podemos modelar esto? Dado de que no lo podemos hacer con las técnicas convencionales. Bien. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Pero antes de ver cómo lo vamos a hacer, necesito explicar otro concepto más, que es la autocorrelación espacial. ¿Bien? Pregunta, ¿qué es autocorrelación en econometría? ¿Qué quiere decir que tenemos un problema de autocorrelación? ¿O qué significa el concepto de autocorrelación? Dado que tuvieron una clase de serie de tiempo, ya deberían tener ese concepto súper claro. Está correlacionado con su misma variable, pero en el pasado. Ya, muy bien, ¿cierto? En serie de tiempo, autocorrelación implica que una variable, el valor de una variable, ¿bien? Depende del valor de la variable en el pasado, ¿cierto? O el error, ¿cierto? O el error está correlacionado, el error y en el error t, ¿cierto? Depende del error t-1, y t-2, y t-3, ¿cierto? Etcétera. Y eso genera problemas econométricos, ¿bien? Problemas de eficiencia más que nada, ¿bien? ¿Y qué se imaginan entonces cuando yo les digo autocorrelación espacial? Si extrapolan esto ahora al espacio, ¿qué se imaginan o qué pasa por su cabeza cuando alguien le dice hay autocorrelación espacial? Que ya no es problema del tiempo, como el ejemplo que puso Cintia, es problema entre los individuos espaciales. ¿Ya? ¿Me puede dar un ejemplo? Que el R1 o R2 se relacionan, que dependen, tienen un efecto entre ellos. Entonces ahí a mí me viene una duda, ¿cuál ¿Ya? sería la diferencia entre autocorrelación y dependencia? Son casi lo mismo. ¿La De, diferencia es de- como de- el efecto? de hecho, es lo mismo. O sea, cuando hablamos de dependencia espacial, estamos hablando de correlación, ¿cierto? Vale. Si algo depende de algo, están correlacionados. ¿No es así? Entonces considere que autocorrelación es como un término mucho más general que la de dependencia espacial. ¿Ya? Bien, entonces, para no deletar tanto esto, sí, la autocorrelación espacial tiene esta idea, ¿cierto?, de dependencia, es decir, lo que pase en Talca depende de lo que pase en Talca, depende de lo que pase en Santiago, depende de lo que pase en Chile, no, muy lejos Chile, en Chillán, por ejemplo. ¿Ya?
Entonces, básicamente cuando hablamos de autocorrelación, estamos hablando de la correlación de la variable consigo misma. ¿Bien? Y en serie de tiempo, bien, esto es básicamente que el GDP de hoy depende del GDP del mes pasado, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, autocorrelación. ¿Bien? En el espacio, cuando hablamos de autocorrelación espacial, tiene que ver con la correlación que existe entre el valor de una variable, ¿bien? De una variable específica, X, ¿bien? Y los valores de esa misma variable, pero en las regiones vecinas. ¿Bien? Entonces, hay diferentes definiciones de autocorrelación espacial. De acá yo les puse algunas porque dependiendo del libro que ustedes lean, van a haber diferentes definiciones. Pero, por ejemplo, a mí la que me gusta más es la primera. ¿Ya? Dice la autocorrelación espacial, entonces la correlación entre el mismo atributo en dos o más unidades espaciales. ¿Bien? Ejemplo. Ahí no especifica que tienen que ser vecinos necesariamente. ¿Perdón? No necesariamente tienen que ser vecinos, según esa primera definición. No, no necesariamente puede ser vecino, pero sí tenemos que ver la forma de definir vecino, que es otro concepto que ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser vecino. ¿Ya? Pero sí tiene que estar relacionado con la ley de Tobler, es decir, todo está interrelacionado, pero las cosas más cercanas importan más. ¿Ya? Si está hablando de espacio geográfico, ¿okay? Ocurre, por lo general, todo tiene mucho más, es mucho más sensato, por ejemplo, en el caso de la contaminación. ¿Ya? Es decir, el CO2 de Talca depende de sus comunas vecinas mucho más que el CO2 que produce, no sé, Chiloé, por ejemplo, o Santiago. ¿Bien? Profe, entonces la vecindad generalmente la literatura la define por la distancia, pero yo también la podría hacer por una característica que compartan en común. O sea, sí, usted puede definir cercanía espacial, ya sea mediante netamente definición geográfica, distancia, ¿cierto? O lo puede definir, no sé, por ejemplo, en función de una variable. Entonces puede decir, mira, en realidad yo creo que Talca está mucho más cercano que de Santiago que de la comuna vecina, San Clemente, por ejemplo, por decir algo. Porque Talca exporta o envía más camiones a Santiago que a San Clemente, ¿ya? Pero fíjese que esa definición de cercanía está en función de una variable. Y el problema, como vamos a ver con eso, de asumir eso, es que esa definición de cercanía espacial no es exógena, es endógena. ¿Bien? Pero vamos a llegar ahí también. Pero sí, muy bien, también podemos definir cercanía en función de otras variables que no sean el espacio geográfico. ¿Bien? Ok. Y además, hay dos conceptos importantes en relación a la autocorrelación espacial. Como dice acá en el último bullet de la definición, esta autocorrelación espacial puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Eso es importante porque los signos de la autocorrelación espacial van a jugar un rol importante más adelante. Pero la autocorrelación espacial puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Bien? Entonces, la definición de autocorrelación espacial positiva, como dice ahí, dice, son observaciones, el caso, disculpe, es el caso cuando valores similares tienden a agruparse en el espacio. Es decir, comunas con alta contaminación están rodeadas de comunas con alta contaminación. ¿Bien? O al revés, comunas con baja contaminación están rodeadas de comunas con baja contaminación. ¿Bien? ¿Se entiende? O, por otro ejemplo, no sé, comunas pobres, bien, si estamos hablando de autocorrelación espacial positiva, implicaría que comunas pobres, bien, están rodeadas de comunas pobres. Mi X es pobreza y el valor de la variable dice que tiende a ser similar en el espacio. ¿Bien? Profe, una pregunta con referente a esto.
Eso a nivel de información me genera, digo con el más y el menos, a nivel de información me genera sinergia o redundancia, dependiendo del signo. Depende, por eso estamos definiendo recién la diferencia entre los dos. Y voy a dar un ejemplo, quizás con eso queda un poquito más claro. Mira, por ejemplo, Ya. acá hay un ejemplo. Piense que cada cuadradito de ese grid, ¿bien? Es una comuna. ¿Bien? Y cuando hablamos de autocorrelación espacial positiva, lo que estoy diciendo es que comunas, por ejemplo, estas cuatro que están acá, ¿bien? Tienden a tener valores similares, ¿bien? En la X. ¿Ya? Entonces, eso sería una autocorrelación espacial positiva. ¿Bien? Similares, puede ser bajo, bajo o alto, alto. ¿Ya? ¿Se entiende? Es decir, puede ser, en el caso de la pobreza, puede ser comunas que tengan un bajo valor de pobreza, están rodeadas de comunas con bajo valor de pobreza. ¿Ya? Eso también es autocorrelación espacial positiva. ¿Ya? Y la autocorrelación negativa, que es un poquito más difícil de entenderla y darle un razonamiento teórico, pero también aparece en la literatura, que es lo contrario a la autocorrelación espacial positiva. La autocorrelación espacial negativa implica que las regiones tienden a estar rodeadas de vecinos con valores distintos. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, sería el caso en que la comuna I, por ejemplo, tiene una alta tasa de pobreza, pero la comuna vecina tiene una tasa baja de pobreza. Fíjese que la comuna está rodeada de otras comunas que tienen un valor distinto en la X. Entonces son valores, en el fondo está rodeada de comunas con un valor distinto. ¿Bien? Si lo quisiéramos visualizar esto en el espacio, sería algo así como está en la figura ahí. Fíjense que esta comuna tiene la característica, la vecina no la tiene. ¿Bien? Esta la tiene y sus vecinos no la tienen. ¿Bien? Es como el tablero de ajedrez, ¿cierto? Blanca, negra, o de dama, como usted quiera, ¿cierto? Entonces, resumiendo, para que se le quede en la cabeza, autocorrelación espacial positiva implica que comunas con el valor alto de una variable o bajo de una variable tienden a estar rodeadas de comunas con un valor alto, paréntesis, bajo de la variable. O dicho de otra forma, las comunas tienden a estar rodeadas de comunas con un valor similar en la X. Autocorrelación espacial negativa, todo lo contrario. ¿Bien? Comunas con un alto valor de una variable tienden a estar rodeadas de comunas con un bajo valor en esa variable, o valores distintos. ¿Bien? De hecho, acá hizo un pequeño jueguito en R, ¿cierto? Y pueden ver ahí estos dos fenómenos. Hay que, bueno, se ve un poquito de acá porque no se ve, pero, usted no lo ve, pero yo decía. Entonces, fíjense acá tenemos, esto podría ser un esquema de autocorrelación espacial positiva. ¿Bien? Si esto fuese un espacio geográfico, fíjense que los valores más negritos, ¿cierto? Son valores más altos, los valores, o los grids, ¿cierto? Más blanquitos, valores más bajos. Entonces fíjense que por acá hay como un clúster, ¿cierto? De comunas. ¿Sabes lo que es un clúster, cierto? Ya. Entonces fíjense que acá hay como un clúster de comunas, que hay comunas que tienen un alto valor de la variable. ¿Es así? Bien. Y están rodeadas de comunas que tienen un alto valor de variable. Y acá tenemos otro clúster acá en medio, pareciera, ¿cierto? Donde comunas con un bajo valor en la variable están rodeadas de comunas con un bajo valor de la variable. ¿Bien? Y acá tenemos otro clúster, pero fíjense que esto sería como un patrón de autocorrelación espacial global positiva. ¿Bien? Porque perfectamente usted me puede decir, pero profe, mira acá, también hay otra autocorrelación espacial negativa, porque este de acá está rodeada de, que tiene un valor alto, está rodeada de comunas con un valor bajo. Sí, perfectamente pueden ocurrir escenarios donde tengamos diferentes tipos de clúster. Es decir, puede haber clúster de autocorrelación positiva, negativa, etc. ¿Ok?
De hecho, se llama autocorrelación espacial local, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea es que, en términos generales, este sería un patrón de autocorrelación espacial positiva en el espacio, y este sería un patrón de autocorrelación espacial negativa. Porque fíjense que comunas con un valor alto de la variable, por ejemplo acá, que se ve más claro, está rodeado de comunas con un valor bajo. ¿Bien? Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? Profe, acá lo que, entonces, en definitiva, lo que se busca es que exista una correlación positiva para poder utilizar estas técnicas, ¿o no? No. No necesariamente. No, usted no busca el signo. No, perfectamente podemos tener un modelo en que nos dé una autocorrelación espacial negativa. La gracia está en que usted pueda explicar teóricamente por qué tiene un patrón de autocorrelación espacial negativa. ¿Ya? Recuerden que en la econometría no buscamos los signos, tratamos de interpretar los signos en función de modelos teóricos. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, ¿y esto es estático o se le puede meter dinámica a esta cosa? Es dinámico también. No entiendo. Sí. De hecho, más adelante vamos a demostrar de que lo que nosotros observamos se puede explicar mediante un patrón espacial dinámico. Ajá. ¿Sí? El equilibrio que observamos, el equilibrio espacial, en el fondo o la foto que observamos del espacio geográfico, viene determinado por un fenómeno dinámico, a pesar de que no usemos un panel. ¿Ya? Qué raro. Ok. ¿A qué hora terminamos supuestamente? ¿Qué me perdí? 12:10 puede ser. 12 días. Ya, ok. Bien, me voy a saltar toda esta parte, está mejor explicada en las notas de clase. Solamente quiero que conozcan a Luc Anselin. ¿Por qué me interesa que lo conozcan? Porque es uno de los padres de la econometría espacial. De hecho, a ver, lo tengo por acá, un librito, a ver. Por acá. Este es como la Biblia, el primer libro, de hecho el libro rojo se llama así porque es rojo, fíjense. Este libro es el libro que él escribió cuando estaba en Cornell haciendo su tesis. De hecho, Green, el autor del libro de econometría, Green, fue el tutor de él, su advisor, de hecho. No creo que fue su profesor, ya no me acuerdo de él. Pero fue el primero en escribir un libro sobre técnica de econometría espacial. ¿Ya? De hecho, el libro es su tesis. ¿Ya? Entonces, es uno de los padres de la econometría espacial. De hecho, si lo buscan en YouTube, también tiene sus videos sobre econometría espacial. Así que si no me entienden a mí, vayan a ver los videos de Luc Anselin. ¿Ya? Y me imagino que ya tienen buen oído para el inglés, así que no van a tener problema. ¿Bien? Ok. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces modelamos el espacio? Dado que no podemos hacerlo con la técnica convencional. Y acá es donde entra a jugar un rol importante lo que se conoce como la matriz de peso espacial, o en inglés Spatial Weight Matrix. ¿Bien? Y esta matriz la van a ver en todos los modelos econométricos porque es la forma de incluir el espacio en un modelo económico. Entonces tenemos que saber muy bien cómo se crea esta matriz W, cómo se interpreta, cuáles son sus propiedades, etcétera, etcétera. Porque cuando veamos teoría asintótica de los modelos, necesitamos entender en el fondo cómo se comporta esta matriz a medida que el n tiende al infinito. Recuerda que la teoría asintótica tiene que ver con las propiedades de los estimadores cuando n tiende al infinito. ¿Bien? Entonces necesitamos entender cómo se va a comportar esta matriz en ese escenario. Quizás me adelanté mucho, pero no se asusten, la matriz W es bastante sencilla definirla. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la matriz W? Entonces, se me perdió, acá está. Ya. Entonces, fíjense que mi matriz W, la Spatial Weight Matrix, que está acá, ¿bien? Es una matriz que es de n por n. ¿Ya? Entonces, si tengo
el índice I que va de 1 hasta n, donde n es el número total de unidades espaciales, fíjense, de unidades espaciales. ¿Ya? Esta matriz va a ser una matriz de n por n. ¿Ya? Una cosa importante. ¿Qué otra cosa importante de esta matriz? Esta matriz, los elementos de esta matriz, es decir, los omegas chiquititos que ustedes ven acá, o W chiquititos, como quieran llamarlo. No, estos son W porque el omega chiquitito es así. Estos W o los elementos de esta matriz nos indican el nivel de dependencia espacial entre las unidades espaciales. Entonces, por ejemplo, si recuerden, esta matriz n por n, porque tengo n unidades espaciales. Entonces, este W12 que ustedes ven acá, que ven acá, W12, sería, más o menos, así como tenemos general, sería el grado de dependencia espacial o cercanía espacial que existe entre la región 1 y la región 2. De hecho, son números. ¿Ya? Luego vamos a ver cómo se interpretan, pero cada elemento de esta matriz W, ¿bien?, me va a indicar qué tan dependientes geográficamente hablando están las regiones. Entonces, ahora, dada esa pequeña introducción, vamos a leer la definición formal. Dice, mira, sea n el número total de unidades espaciales. Fácil. Entonces, la matriz de peso espacial W es una matriz de n por n, déjenme sacar esto para acá, n por n, y va a ser positiva, simétrica y no estocástica. ¿Qué es una matriz positiva, simétrica y no estocástica? ¿Difícil? ¿Qué es una matriz semidefinida positiva? ¿Qué es una matriz semidefinida negativa? Porque son importantes. Todos los autovalores al menos son positivos. Ya, pero eso es muy técnico. Quiero una definición mucho más que mi tía lo pueda entender. Tiene forma cuadrática definida positiva. ¿Qué significa que sea definida positiva? ¿Cómo yo le explico a alguien que no sabe de matrices o de álgebra matricial qué es una matriz definida positiva o positiva? Una matriz positiva es mucho más fácil. Porque semidefinida positiva es un poquito más laxo, pero positiva sí se entiende. Por ejemplo, la matriz de varianza-covarianza de un estimador ¿es definida positiva o definida negativa? Interesante, ¿no? Las varianzas. Bueno, recuerden que la matriz de varianza-covarianza sintótica de un estimador, bueno, matriz de varianza de los estimadores, fácil. ¿Las varianzas pueden ser negativas? ¿Una varianza puede ser negativa? No. No. Entonces, ¿cómo debe ser una matriz de varianza-covarianza? Con puros valores positivos o cero. ¿Dónde? ¿En la diagonal o fuera de la diagonal? Positivo fuera. ¿Seguro? O sea, ¿no puede haber covarianza negativa entre diferentes estimadores? Sí, sí, puede haber. Sí. Entonces, ¿dónde? Ya. Muy bien, en la diagonal. En la diagonal es importante que tengamos valores positivos, porque las varianzas están en la diagonal. Sí. Entonces, siempre una matriz de varianza-covarianza tiene que ser al menos semidefinida positiva. Es decir, su diagonal tiene que tener valores positivos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo a veces también me confundía, decía, ¿qué es una matriz positiva, negativa? ¿Cómo yo puedo mirar una matriz positiva? ¿Cómo me la imagino? Fácil, una matriz positiva quiere decir que todos los elementos de esa matriz son positivos. Todos los elementos de esa matriz son positivos, o al menos mayores a 0. Igual a 0, si son definidos. Más técnico, pero estoy siendo un poco laxo con la matemática, pero es para que ustedes se imaginen la matriz. ¿Ya? Cuando hay que diga una matriz definida positiva, definida negativa, etc. ¿Ya? Entonces, cuando le digan es una matriz semi-definida negativa, pero positiva, ustedes imagínense inmediatamente, entonces, tiene solamente valores positivos en la diagonal. Es la mejor forma de acordarse.
¿ya? Y no me importa lo que pase fuera de la diagonal, ¿ya? Por eso semi-definida positiva, ¿ya? Y como bien decía Alex, hay definiciones técnicas y todo eso con respecto a los autovalores, ¿cierto? O los inválidos, como quieran llamarlo, pero uno se olvida de esas definiciones, ¿cierto? Entonces, mejor acordate. Para mí, por lo menos, es más fácil acordarme de esa. Bien, sigamos con la definición, porque si no, no va a terminar nunca. Entonces, tenemos una matriz W, que es n por n, que es positiva, porque todos sus elementos son positivos, es decir, todos estos W chiquititos que ustedes ven acá son valores numéricos positivos, ¿ya? No van a haber valores negativos. ¿Bien? Simétrica, es decir, el elemento 1, 2 es lo mismo que el 2, 1, o más intuitivamente, la dependencia espacial entre Talca y San Clemente es la misma que entre San Clemente y Talca. ¿Ya? No estocástica. ¿Qué es una matriz no estocástica? No son variables aleatorias las entradas. Muy bien, muy bien. Es decir, es una matriz de valores numéricos que no son aleatorios. ¿Ok? Es fijo la matriz, es algo fijo en términos econométricos. Eso quiere decir que la esperanza la puedo sacar condicionada en W. Un poco más técnico, pero sí, un poco más técnico. O bien, eso después lo vamos a ver. Pero son valores fijos, no son valores aleatorios, por lo tanto no voy a subir ningún tipo de error para esta matriz ni nada por el estilo. ¿Ya? Eso es importante porque toda la teoría asintótica de los modelos econométricos están basados en matriz no estocástica. Y acá voy a entrar un poco a lo que decía recién Cintia. ¿Ya? Fíjense que esta matriz W, estoy asumiendo que no es estocástica. ¿Bien? Es exógena. Viene dado por el espacio. Pero bien, dijo Cintia, yo la cercanía espacial la puedo definir en función de otras variables. ¿Bien? Conmutación, por ejemplo. Si está hablando del COVID y quiero modelar el COVID en el espacio, quizá, no sé, San Clemente no me afecte tanto. No me afecte tanto a Talca. ¿Bien? Porque quizá conmute muy poca gente de San Clemente a Talca. Quizá conmuta más gente de Santiago a Talca. Eso fíjese que ahí la dependencia espacial viene dado por el número de conmutantes. Entonces puedo generar estos valores que están acá dentro de esta matriz en función del número de conmutantes entre comunas. ¿Bien? Pero el problema de eso, el problema de utilizar una variable X, que no sea el espacio geográfico, es que esta matriz probablemente sea estocástica, es decir, que sea endógena. ¿Bien? Entonces es importante eso, es importante asumir de que es fija, no estocástica y viene dado. ¿Ya? Lo mandó Dios y es así y no... ¿Bien? Básicamente eso. Bien, entonces los valores de esta matriz, como dice la definición, son los pesos para cada par de unidades geográficas. ¿Bien? Y además, por último, vamos a asumir que los elementos de esta diagonal van a ser 0. ¿Qué estoy diciendo con eso? La región 1 no se afecta por su región. Ah, no, pues sí se afecta. No, estoy asumiendo que la región 1 no es vecino de la región 1, por ejemplo. Sí, ¿Ya? la diagonal. Exacto. Entonces, recuerden, entonces, por ejemplo, la diagonal, toma el elemento W22, sería la cercanía espacial de la región 2 con la región 2. ¿Cierto? ¿Y cuál es la cercanía? En este caso, Nula. es 0, nula, ¿cierto? Porque es la misma región. ¿Ok? Eso también va a ser importante porque después todas las operaciones matriciales que vamos a hacer, como aplicar la traza, cosas esas esotéricas que vamos a hacer más adelante, se van a simplificar bastante. ¿Ya? Y también tiene sentido, cierto teórico, una región no es vecina consigo misma. ¿Bien? Ok, pregunta hasta acá, y creo que con esto ya terminamos la clase de hoy. ¿Esto es un caso particular de las matrices de adyacencia o esto es más general? Esto es general. Esto es general. De hecho, la simetría, acá la definición está asumiendo que es simétrica. Pero ese supuesto lo vamos a botar más adelante. ¿Ya? Claro. Ya. La dependencia entre 1 y 2 no necesariamente tiene que ser igual que la entre 2 y 1. ¿Ya?
Pero por ahora vamos a ver que es simétrica para hacer el ejemplo de forma más fácil, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser simétrica, ¿ya? De hecho, vamos a ver que no va a ser simétrica nunca casi. Entonces, ¿ya? Pero por ahora, asumamos que es simétrica. Pero sí, es una forma muy general de explicar esta matriz W. Ahora lo importante que vamos a ver en la próxima clase es cómo generamos los elementos que están dentro de esa W. ¿Bien? Que eso es importante. Es decir, ¿cuánto va a ser el valor entre 1 y 2? 0,5, 1, 7, ¿por qué? ¿Ya? Entonces esas cosas ya las vamos a ver en la próxima clase de la otra semana. Y esos elementos se pueden generar por adyacencia, como decía Alex, o por distancia, o los vecinos más cercanos, etc. Profe, ¿y no necesariamente los vectores que están aquí colgados son LI o sí? ¿Perdón? ¿No necesariamente los vectores que están aquí colgados son LI o no? Los vectores que están colgados. ¿Qué significa eso? ¿Los vectores columna son linealmente independientes o no? Ah, claro, sí, porque después vamos a intentar invertir esta matriz. Tiene que ser linealmente independiente. Verdad, maestro. ¿Ah? O sea, tiene que ser full rank, tiene que ser rango completo, ¿ya? Porque en algún momento más adelante vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que escribir esto. ¿Ya? Y para Exacto, escribir claro. eso, yo necesito asumir que es rango completo. Ok. Y la columna de lo mismo, porque es una matriz cuadrada, entonces. ¿Sí? Pero sí, tenemos que asumir que son linealmente independientes. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo dos preguntas. Digan. Se supone que como esta es una matriz de ponderación, la fila tiene que sumar 1, ¿cierto? Porque son No. matrices de ponderación. No, fíjense que todavía no he dicho que vamos a ponderar esto. Esto es la matriz W general, ¿Esta sería la de conectividad? de conectividad solamente. ¿Ya? Ah, En ya. la próxima clase vamos a ver cómo estandarizamos esto y cómo podemos estandarizar por fila, por eje inválido, por lo que usted quiera. Ya, ya. Y mi segunda pregunta era, si yo tengo una construcción de una matriz W endógena, ¿Ya? estaría cumpliendo la condición al menos de positiva, pero no necesariamente va a ser simétrica, ¿cierto? Exacto, sí, pero no se complica con la simetría. La simetría no es una condición necesaria para la matriz W. ¿Ya? Ah, ok. No tiene por qué ser simétrica. ¿Ya? Entonces no se preocupe por eso. El problema de eso, de generar matriz W con X, como le decía recién, es que es endógena. ¿Ya? Entonces, si ustedes mandan un paper a un journal con una matriz W que la creó en función de unas variables endógenas, lo primero que le van a preguntar, bueno, ¿por qué es endógena? Si todos los supuestos de los modelos econométricos para que funcione la teoría asintótica asumen que la W es exógena. ¿Ya? Ese es básicamente el problema. Aunque hay técnicas, de hecho Gianfranco Piera, el profesor que le va a dar la charla, él tiene un paper sobre eso. No, tiene varios papers sobre econometría espacial en su área, pero específicamente en ese tópico tiene un paper. ¿Ya? Y dice bajo qué condiciones podemos generar una matriz W que sea endógena y qué debe ocurrir para que la teoría asintótica funcione bajo ese esquema. ¿Ya? ¿Más preguntas? No sé si respondí las preguntas, de hecho, yo a veces me voy por las ramas y no respondo lo que me preguntan, pero... ¿Más preguntas? Bueno, con la matriz W ¿Sí? solucionamos el problema para poder estimar, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer después. Exacto, con esta matriz W, fíjense que, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero fíjense que después todos los modelitos, en vez de escribirlo así, ¿cómo lo escribo? Disculpen mi letra, pero mi letra yo sé que es fea. X beta, ¿cierto? Vamos a escribir así. Rho WI, fíjense, más X beta, se me pegó esto. Ya, más X beta más epsilon. Bien. Por acá, ya. Esa es la idea, ¿ya? Pero todavía no llegamos a modelamiento econométrico. Por ahora solamente me interesa que entiendan cómo se crea esta matriz
y vamos a hacer un par de test, y de ahí vamos a pasar al modelamiento econométrico con esta matriz doble. Pero como Ya. bien dice Roberto, esta matriz no resuelve el problema el problema de grado de libertad que teníamos recién. Porque fíjense que voy a estimar solamente un parámetro. Así que si ve este modelito, fíjense que Rho WI, ya voy a explicar más adelante qué es eso, pero fíjense que tengo un parámetro que tengo que estimar, Rho. A diferencia en el modelo anterior que tenía ¿cuánto? ¿20 parámetros a estimar? ¿Ya? Esa es la gracia de esta matriz W. Es como la matriz de rezago, si lo quieren llamar así en serie de tiempo. La ventaja de la matriz de rezago en serie de tiempo es que es triangular. ¿Cierto? En econometría espacial esta matriz doble es full, es completa. Entonces genera más problemas econométricos. ¿Ya? Bien. Sí, pero estaba pensando, sobre todo en mi caso, lo que quiero estudiar, pero el número de datos como que seguiría siendo un problema, creo. ¿Por qué? O sea, si tengo una observación por comuna, por ejemplo. Pero en Chile tenemos 346 comunas, entonces tienen 346 datos, o potenciales 346 datos. Sí, pero si ocupo, por ejemplo, las nuevas regiones, Ah, sí, pues ahí sí se cae. Por eso, tengo 16 comunas sin contar Ñuble. Entonces ahí como que muy pocos datos. Ahí lo que puede hacer es un panel. un panel. Sí, un panel. O sea, sí, 15 datos muy poco. Y lamentablemente, para que estos modelos funcionen bien, necesita un N más grande. ¿Ya? Pero el panel sigue siendo por comunas, que ahí tengo como una duda de, o sea, tendría, Puede por decir ser, algo, dígame, sí, una comuna en el tiempo. ¿sí? O sea, tendría las 16 comunas, no sé, 10 datos cada una, tendría 160 datos. Sí, Pero nunca puedo hacer algo con los individuos dentro de las comunas. Esa es como una duda que tengo, más allá de lo que estamos viendo hasta ahora. sí, sí. Ahí podríamos usted modelar dependencia espacial con multinivel. De hecho, si está interesado así como hacer econometría espacial, pero a nivel individual y a nivel agregado, le recomiendo algo que lamentablemente no vamos a ver en este curso, pero que son los modelos multinivel. ¿Ya? Multi-level spatial models. Estos modelos le va a permitir más o menos hacer lo que usted quiere hacer, es decir, tener tanto datos a nivel individual y datos a nivel agregado. Ya. ¿Bien? Pero, profe, ahí no lo podría hacer dinámico en el tiempo, po, porque si lo hace para el caso chileno no va a tener la seguidilla del individuo en el tiempo. No, el multinivel lo que hace es lidiar con el hecho de que tengo dos niveles, como dicen, De característica. de características. Tengo datos a nivel de individuo y también tengo datos a nivel de la región o comuna. ¿Ya? Claro, pero no podría ser multinivel a nivel individuo, comunal y tiempo, para hacerlo panel. Sí, o sea, yo creo que he visto que hay ya modelos que tienen las tres capas en el fondo. ¿Ya? De hecho, puede pensar que el tiempo es otro layer más del multinivel, entonces Mm. perfectamente se puede hacer. ¿Ya? Pero pensando en el caso chileno, en lo que quiere estudiar Roberto, no tiene al mismo individuo, por ejemplo en la CACEN, que es como lo que podría usar, no tiene al mismo individuo en el 2017 o en el Ah, 2015. sí, Pierde ese nivel. sí, es lo que tiene Roberto es un pool de cross sections, ¿cierto? Va juntando casenes en el fondo, ¿cierto? Mm. Pero no es un panel en sí, ¿sí? Lamentablemente, a nivel individual no tendría la ventaja del panel. Pero sí podría tener un panel a nivel comunal o a nivel regional. ¿Más preguntas? ¿No? Ya chicos, voy a dejar de grabar esto.